El regreso de Cristo es inminente. Por eso es nuestro deber compartir el mensaje del amor de Dios. Para ello, te invitamos a formar parte de este proyecto. Para mayor información, conócenos a través de nuestras plataformas virtuales, comunicarte a través de nuestras redes sociales, escribirnos a nuestro correo electrónico o enviarnos un mensaje vía WhatsApp, para que juntos podamos dar a conocer a Cristo al mundo entero. Cuán hermoso es poder pensar, mis amigos, y los saludo desde ahora, realmente que nos encontramos allí para estudiar la palabra de Dios, el hecho de que el mensaje pueda rodear la tierra y Cristo pueda volver pronto. Cuán admirable es poder seguir paso a paso lo que Dios ha dejado para nuestra bendición, a fin de que podamos heredar la vida eterna y podamos ser salvos. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que Dios nos acompañe en este día a fin de que podamos seguir paso a paso la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Ahora bien, luz para esta dramática hora. Es una hora dramática la que estamos viviendo. Solamente he puesto una de las tantas ilustraciones que aparecen, ¿verdad? Allí que tienen que ver con la hora actual, que indudablemente es porque Dios detiene los vientos, como vamos a ver en instantes más. Se ven armas poderosísimas que podrían destruir la tierra en poco tiempo si fuesen atómicas, pero el mundo no encuentra asidero. El mundo se encuentra en vísperas de una crisis estupenda. No hay nada que hacerle. La tierra está así. No hay solución para nuestra humanidad. Y pensar en estas cosas, ¿verdad? El Señor lo dijo todo claramente. Él habría de actuar de esta, Él nos anticipó que cuando estas cosas aconteciesen, su venida estaría a las puertas y estaría muy cercana. Pero el pueblo de Dios necesita una luz, como recién veíamos. La luz de la palabra de Dios, la luz de la inspiración. Y como veremos que esa luz durará hasta cuando Cristo regrese en gloria y majestad. Cuán grande es poder pensar esto. 4 ángeles deteniendo los vientos en esta hora crucial. Dice así Alicia el texto número 1. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Allí se ven 4 ángeles poderosos que detienen los vientos. Y detienen los vientos con una misión de que, por un lado, que no caigan las plagas finales. Por otro lado, ¿verdad? Está anunciando con claridad de que la misericordia de Dios se extiende. Es una hora realmente dramática la que estamos viviendo, dice el texto siguiente. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. La obra del sellamiento es una de las obras más grandes que Dios asignó a sus hijos, por supuesto, para que podamos heredar la vida eterna. Es ahora el tiempo que tenemos que prepararnos, es ahora el tiempo que tenemos que proclamar el mensaje. Es la hora actual cuando tenemos que dejar a un lado todas nuestras cosas para llevar adelante este evangelio admirable. Y pronto nos encontraremos en la patria celestial. Pero mientras transitamos en esta tierra, ustedes saben que el amor de Dios es enorme. Y Dios, a través de las edades, dio luz. No nos dejó solo después del pecado, sino que Él nos acompañó en una forma realmente admirable. Y cuán admirable es nuestro Padre Celestial. Las señales de los últimos días serían realmente impresionantes. El profeta Joel, muchos siglos antes del primer advenimiento de Jesús, escribió lo siguiente: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Aunque esto tiene un contexto muy particular allí, ¿verdad?, cuando el terremoto de Lisboa, sin embargo, narra la realidad de nuestra tierra, pero especialmente, y continúa diciendo allí el versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Por qué dice el día grande y espantoso de Jehová? ¿Es porque realmente Dios quiere que nos espantemos? No, pero quiere que pensemos en lo solemne y en las consecuencias eternas que significa nuestra decisión. Por lo tanto, Él habla de 2 señales,
Y miren, son señales que fueron repetidas por Jesús, también en Patmos. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga ese día grande, cuando el Señor va a terminar, Dios va a intervenir en la historia humana. Y ya todo eso pasó. Pero los textos que leímos fueron precedidos por el versículo 28, que dice así. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Bueno, allí encontramos algo muy grande. En realidad, Matías en el tema anterior nos hablaba acerca de los dones espirituales. Y el Señor conduciría a su pueblo siempre a través del Espíritu de Dios, con visiones y con profecías enormes. Claro, no es lo que los hombres muchas veces llaman, ¿verdad? O aparece algo por allí raro, algunos dicen una cosa, otros dicen otra, algunos se espantan, no. Serán visiones grandiosas como a través de los siglos y milenios el Señor mantuvo con sus santos hombres y mujeres a través del tiempo. Por eso el profeta allí, Amós, nos habla de lo siguiente. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Muchas veces yo he pensado en esta realidad. No hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Qué grande es nuestro Padre Celestial. Nosotros nos extraviamos, nos alejamos de Dios, hicimos cuantas cosas. No solamente que toda la divinidad se puso en movimiento. Cristo vino al mundo para terminar con la historia desgracia de pecado, y Él ganó la salvación para nosotros al gustar la muerte eterna en la cruz del Calvario. Pero no solamente esto, sino que a través del don de profecía, Dios habría de guiar a su pueblo hasta cuando Cristo regrese. Él no haría nada sin revelar a sus siervos los profetas. ¿Qué dice el título, Alicia? Fundamental para nuestra salvación. Sí, porque lo que vamos a leer es fundamental para que podamos heredar el reino de los cielos. Dice allí el apóstol Pedro. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto nos revela algo muy grande. O sea, no es una cosa común que de paso Satanás actúa, ya vamos a ver esto hoy, para que crear confusión, y uno cree una cosa, otro cree otra, y son, dicen algunos, ya apoyadas por el Espíritu de Dios. No, porque nunca la profecía fue traída, ¿por qué? Dice, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se puede contradecir. De entrada ya llegamos a entender esta gran verdad, preparados para luchar contra el pecado, porque es eso en realidad lo que Dios quiere. Ahora miren los dones que el Señor entregó a su pueblo en este mundo. Leamos. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, Dios hizo así. De manera que Dios dio los dones. Cada don que poseemos fue otorgado por el amor de Dios para con los seres humanos, para que podamos realmente estar preparados para cuando Jesús regrese. El versículo 12 agrega, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En realidad, la figura es hermosa, porque tenemos aquí el cuerpo de Cristo, la figura del pueblo de Dios, desde Adán hasta el último de la tierra cuando Jesús regrese, ¿verdad? Y sea salvo, me refiero hasta cuando termine el tiempo de gracia. Y para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, tenemos un ministerio que llevar adelante. ¿Y cuál es ese ministerio? Ese ministerio de las buenas nuevas de la salvación, el revelar las profecías enormes que Dios dejó, y para que el hombre entienda, comprenda y abrace la palabra insondable de nuestro Dios. Ahora el versículo 13 agrega, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De manera que no hay división. Cuando el don de profecía guía al pueblo de Dios, que es obra del Espíritu de Dios, no puede haber contradicciones. Ustedes notaron, allí habla de unidad, claramente de unidad. Los hijos de Dios tendrían una unidad muy particular a través de la historia, y habla de la unidad doctrinal, porque la voluntad de Dios es una, no son varias. Por eso no me digan aquella religión, bueno, yo me quedo aquí porque me viene mejor, como me dijo una vez una señora que les contaba, ¿verdad? No es así.
de ninguna manera. Tiene que ver con el plan de salvación, tiene que ver con la restitución que perdimos por causa del pecado, por desobedientes desde el jardín del Edén. Por supuesto, entonces el don de profecía habría de acompañar al pueblo de Dios siempre, hasta el día cuando Cristo regrese en gloria y majestad. Allí dice, Dios usó a hombres y mujeres. Mayormente usó al hombre porque es fuerte por ciertas cosas que no voy a entrar en detalles ahora, pero cuando el hombre se rebeló, usó también a mujeres. Podemos leer varios pasajes. Acá tenemos el caso de Elías, es notable, ¿verdad? Dice así. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era ¿cómo? Era un ser extraterrestre, lo digo así en forma figurada para que entendamos más. Era un ser que pertenecía a otra categoría, no acá de esa que era un fiel hijo de Dios simplemente, pero sujeto a las pasiones semejantes ¿a quién? A las nuestras. De manera que él recibe el don de profecía. Sin embargo, en la Biblia no encontramos el libro de Elías. ¿Por qué? Porque no fue necesario. Simplemente cuando Dios indicó las cosas, tenemos los hechos y está narrada la historia de Elías, ese hombre que fue llevado en un carro de fuego hacia los cielos. También tuvo dificultades. Pensar que después de estar allí con los sacerdotes de Baal, que mató a 450, ¿verdad?, por orden divina, sin embargo se desanimó y se colocó en una cueva y estaba en los portales del mundo eterno. Estaba desalentado, desanimado, y Dios lo sacó, le hizo escuchar sonidos especiales y un silbo apacible, y ella escuchó la voz de Dios. Lo sacó Elías, ¿qué haces aquí? Le dio de comer, le animó. ¿Cómo hace Dios con nosotros? No nos rindamos nunca ante el poder eterno de aquel que nos amó desde antes de la fundación del mundo, y fue llevado a los cielos como una demostración de lo que va a acontecer con el pueblo de Dios al final del tiempo, ¿verdad? Ahora encontramos el caso de una mujer, el caso de Débora. En Jueces 4:4 leemos. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. De manera que tenía su hogar. Aquí habla que era profetisa, dice, Dios le dio el don de profecía. De paso, Débora se encontró en un momento muy difícil, tan difícil que Dios no tuvo alternativas. Y aquí habla con toda claridad, gobernaba en aquel tiempo a Israel, ¿quién? Una mujer, dice, mujer de Lapidot. O sea, una mujer piadosa, sierva de Dios, y Dios le envió la sabiduría, le dio el don profético para que pudiese conducir en esa hora dramática de la historia del pueblo de Dios. Hubo profetas para momentos especiales, y eso es lo que tenemos que entender. Hubo profetas que revelaron desde una punta hasta la otra, otros que para momentos especiales Dios los envió, como estábamos viendo recién, ¿verdad?, para que su pueblo no se desenfrene. Y leamos allí el texto de San Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Claro, Juan estaba bautizando allí en las aguas del río Jordán, y decía, arrepentíos y convertíos. Era una generación perversa. El pueblo de Dios se había dejado de anunciar las nuevas de la salvación. Pero Dios cumplió sus promesas, porque Cristo dijo en cierta ocasión que aunque el hombre calle, ¿verdad?, las piedras hablarán. En otras palabras, el plan de Dios no lo puede detener el hombre jamás. No logrará eso, sino que la salvación nuestra está garantizada si tan solo queremos ser salvos y queremos unirnos a la voz del Espíritu de Dios que emana de la palabra de Dios y de la revelación divina que estamos estudiando hoy, ¿verdad? De manera que es claro lo que nos dice nuestro Padre Celestial, ese Padre amante que tenemos. Os digo que no hubo otro hombre igual. ¿Por qué? De los nacidos de mujer, dice. Juan el Bautista, un hombre sencillo, que hacía recordar a los antiguos profetas, a Elías en particular. Allí en el desierto predicó y las multitudes venían, y en las aguas del Jordán bautizaba, indicando allí el arrepentimiento del hombre, porque la hora del Mesías, del primer advenimiento, ya había llegado. Y entonces Cristo apareció en cierto momento y él lo bautizó, como ya sabemos. Ahora bien, misión de un profeta. ¿Cuál es la misión fundamental?
¿Qué dice allí el apóstol Pablo en 2 Corintios acerca de la misión de un profeta de Dios? Leamos el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Yo les hago una pregunta ahora. ¿Puede haber alguno que diga, yo recibí el don de profecía? Algunos hablan lenguas raras, ni la entiende nadie. Otros hablan de formas distintas. Oh, Dios me mostró. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Por qué? Acá dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y que llevando toda la obediencia ¿a quién? A Jesús. De manera que la misión de un profeta es justamente llevar la obediencia a Cristo, y Cristo es eterno. Su verdad no varía. Nosotros perdimos la verdad de Dios, y la obra del profeta es que realmente existe esa unidad desde miles de años. Claro, amoldada al tiempo exacto a fin de que nosotros estemos preparados para el día cuando Jesús regrese por segunda vez. ¿Cómo distinguir entre lo falso y lo verdadero? Y esto es importantísimo, porque en cierta ocasión Jesús dijo que en los postreros días también vendrían falsos, ¿qué? Profetas. Porque Satanás siempre imita lo verdadero, ¿verdad? Pero hay algo que es muy claro. Dios ha indicado acerca de ello. Hay un texto que es inconfundible, y nosotros lo conocemos. Vamos a leer Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es claro, a la ley y al testimonio. La ley de Dios que fue quebrantada por el hombre allí en el jardín del Edén, porque ya Eva, aunque no estaba escrita sobre tablas de piedra, transgredió la ley moral de Dios y codició el mismo pecado que Satanás en los cielos, ¿verdad? Y entró el pecado hacia el mundo, Adán le siguió el camino como ya conocemos. Por eso dice a la ley y al testimonio. El testimonio es el escrito de todos los profetas, todos los que fueron guiados por el don de profecía, pero no hay contradicciones. Los mandamientos son los 10 mandamientos, la voluntad de Dios es la voluntad divina. Los hombres crean diferentes iglesias, Satanás hace estas cosas, cientos y cientos y cientos, por no decir miles, de creencias diferentes, cristianas y también paganas. Por supuesto, acá en este mundo impera el engaño, toda desgracia de iniquidad impera en esta tierra. Pero recordemos este pasaje. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les amaneció siquiera lo que es de Dios. Aunque ocurran milagros, aunque ocurran muchos hechos sobrenaturales para algunas personas, no es ese el plan divino. El plan divino es que nosotros aceptemos la verdad que proviene de Dios. Por eso dice allí en Deuteronomios, capítulo 13, lo siguiente. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Bueno, ahí encontramos algo, vamos a prestar atención. Cuando se levantare en medio de ti profeta o señor de sueños. La palabra señor de sueños habla acá de sueños inspirados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? No aquellos sueños que alguno puede tener por comer demasiado. Una vez un amigo me decía esto, había recibido visiones, pero el problema de él era otro. No, amigos, no nos confundamos con la voluntad divina. No nos confundamos ni tampoco llevemos desgracia sobre lo que es el Espíritu de Dios. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, Nabucodonosor tuvo un sueño inspirado por Dios, ¿se acuerdan? Y Daniel tuvo que interpretarlo, dice el texto 2. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Bueno, aquí está claro. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. O sea que pueden cumplirse ciertas cosas que una persona diga que realmente Dios me guió. Y pueden cumplirse, y entonces podemos seguir nosotros tras los milagros. Cuidado con esto, porque los milagros nunca fueron una prueba de lo divino. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a Jesús allí estando en el desierto? ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Haz un milagro para demostrar la verdad. ¿Y hizo Jesús eso? No, porque de ninguna manera los milagros son una demostración de lo divino. La demostración es que nosotros hagamos la voluntad del Eterno.
porque el Eterno nos espera en la patria celestial a hombres y mujeres instruidos con el carácter del cielo, gracias a que Cristo murió en la cruz del Calvario y a la dirección del Santo Espíritu de Dios. Miren lo que dice el versículo 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. No darás oído a tal profeta ni al tal soñador de sueños. ¿Por qué? Porque Dios está probando, dice, si andáis en los mandamientos o no. En otras palabras, Dios nos habla con toda nitidez, mi apreciado amigo y mi apreciado hermano. Tenemos que tener presente esta realidad, pero con mucha lucidez en nuestra mente, porque en esta hora de confusión, la hora del fin, se caracterizaría por la obra satánica. Satanás ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo, dice allí el Apocalipsis. Por lo tanto, entendamos que el don de profecía también habría de abundar en los postreros días, como Joel decía, ¿verdad? Con toda claridad. Aún usaría el Señor a personas pequeñas de edad, me refiero, ¿verdad? Y otros mayores, de acuerdo a su voluntad y al plan divino que solamente el Espíritu de Dios dirige. El don profético hasta el fin. Recalco esto. ¿Por qué? Algunos me han preguntado. Estoy contestando una pregunta hoy en realidad. Bueno, ¿y cómo es ese asunto del don de profecía? Ahora estamos viendo, ¿verdad?, lo que es el profeta. Es un hombre o mujer guiada por el Espíritu de Dios, que no contradice, sino que lleva la unidad hacia los pensamientos a Jesús, la voluntad divina, los mandamientos de Dios, como estamos estudiando. Y en el fin todavía sería mayor, porque así es nuestro Padre Celestial. Él nos ama mucho y quiere que seamos salvos. El don de profecía, bueno, leamos a continuación. Una señal distintiva del pueblo de Dios de todos los tiempos. Bueno, siempre fue una señal del pueblo de Dios, a través de las edades, y en la hora del fin aún sería mayor, porque los engaños satánicos también serían mayores, irían contra la Biblia, contra la palabra de Dios. A pesar de todo, nunca Satanás pudo destruir la palabra de Dios. Los hombres hicieron cualquier cosa para hacerlo, guiados por espíritus malignos, ¿verdad? Pero Dios, a través de su espíritu, conservó las Sagradas Escrituras, conservó todo lo relacionado con el cielo. Por supuesto que hay libros que no aparecieron nunca en la palabra de Dios, como leíamos recién, porque no fue necesario. Dios vio lo necesario para cada tiempo, ¿verdad? Ahora leamos allí. Estos textos se cumplieron en una época muy particular a la cual me voy a referir dentro de instantes. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué se enojó el dragón? Dice allí el texto bíblico. La mujer es la mujer pura, sin manchas, la que hace la voluntad de Dios, no la ramera, ¿verdad? Que no hace la voluntad de Dios, aunque nombre a Cristo, ha colocado santos, ha colocado imágenes y qué sé yo, todo lo que no está en la ley moral de Dios. Eso no es divino, es una mezcla de paganismo y cristianismo. De paso, ese poder estaba anunciado. Pero pasó un periodo de persecución por ese poder de 1260 años, como ya hemos estudiado en temas anteriores. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Por qué se llenó de ira? Porque en realidad, y contra la descendencia de ella, dice, o sea, hasta el fin del tiempo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? La misma Biblia lo aclara con toda nitidez. Leamos a continuación. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. San Juan, estando en Patmos, queda impresionado al ver el cuadro del ángel glorioso, del ángel Gabriel, que venía ahora enviado por Cristo para revelarle los últimos eventos de la historia humana. Y él ahora quiere arrodillarse, se arrodilla. ¿Y qué dice el ángel? Inmediatamente, no, Juan, no hagas esto, porque eso no proviene de Dios. ¿A quién solamente podemos adorar? A Dios el Eterno, a Dios, o sea, la divinidad, aquel que nos amó, aquel que nos ama y nos guiará hasta el puerto seguro de la eternidad. Oh, mis apreciados amigos, nunca olvidemos
estas realidades tan grandes que aparecen escritas en la palabra de Dios. Durante esos 1260 años, como les mencionaba recién, el pueblo de Dios estudió en las catacumbas, escondido en los sótanos, en diferentes lugares, allí a ciegas lo que podían encontrar de la Biblia. Satanás luchaba para terminar con las Sagradas Escrituras, pero les pregunto, ¿terminó? No, de ninguna manera, sino que Dios condujo a su iglesia, condujo a su pueblo, de tal manera que no tuviese confusiones. E inclusive en una hora muy crítica y dramática, el Señor mandó el don profético de nuevo para que no nos desviemos del escrito está de la palabra de Dios. Es el caso de Elena Harmon de White. Lo digo esto porque primero fueron invitados para ese don especial 2 ministros, 2 pastores, pero los tales tuvieron miedo, no confiaron en Dios. Entonces el Señor cumple su promesa. Es notable esto. Cumple su promesa porque toma ahora por el Espíritu de Dios a una mujer débil, la más débil de entre los débiles. Era jovencita, tal cual decía Joel hoy, de cuando leíamos el texto bíblico, ¿verdad? Elena Harmon de White. Por eso leamos, Alicia, allí lo siguiente. Un caso sorprendente que solo el pueblo de Dios lo puede explicar. Claro, solo el pueblo de Dios puede explicar esto. Millones se preguntan, porque de paso los escritos de Elena de White están esparcidos por toda la tierra, están en las bibliotecas más importantes del mundo. Hay escritos de ella. Pero saben, tuvo una vida muy especial y particular. Te dije que fue el más débil entre los débiles. Vamos a ver. En cierta ocasión, ella fue a la escuela como todos los días, ¿verdad? Pero una compañera con furia se levantó contra ella cuando era muy niñita y le tiró una pedrada y le pegó en el tabique de la nariz. En aquellos días, por supuesto, no había medicina como ahora. Era un golpe realmente mortal. Estuvo grave por un buen tiempo, pero el Señor leyó para que realmente no perdiese la vida, ¿verdad? Y ahora su obra fue enorme. Dios obró porque el pueblo de Dios necesitaba luz para entender la palabra de Dios, precepto tras precepto. Recordemos siempre que la palabra de Dios no tiene contradicciones. Y todo aquel que niega la palabra de Dios, o todo aquel que dice tener el don de profecía, y no lleva los pensamientos del pueblo de Dios a la obediencia de la palabra de Dios, no es profeta. Por lo tanto, es claro, la obra de Elena de White reveló constantemente y llevó a los hombres a la obediencia a Jesús, a la obediencia a la palabra de Dios en su plenitud. Su hogar fue un hogar, como también la mujer de Lapidot, dice allí, ¿verdad? Tenía su hogar, tuvo 4 hijos, realmente un hogar feliz, aunque llena de problemas y dificultades, como tenemos los cristianos. Tenemos que luchar en esta vida, ¿verdad? Así como Elías tuvo que luchar, también Elena tuvo que luchar. El pastor Jaime White fue su esposo. Ahora bien, que vemos allí escribiendo. En aquel tiempo no había máquinas, estoy hablando allá en torno a 1844. No había máquinas para escribir, de manera que sus escritos fueron, ¿verdad?, a mano. Hoy tenemos los libros y demás que podemos leerlos en forma maravillosa. Escribió así más de 100.000 páginas. Amigos, no estoy hablando de cualquier cosa. Y teniendo solo un 3er grado de escuela primaria. ¿Estamos entendiendo lo que estoy diciendo? Es algo impresionante. Es que para Dios no hay nada imposible. Y toda la divinidad se volcó para redimirnos. Yo muchas veces he pensado, cuánto Dios me ama, cuánto Dios te ama a ti, mi apreciado amigo, cuánto el Señor nos quiere, y nos quiere para que vivamos con Él por los siglos de una eternidad. En los tiempos eternos, nuestro Padre Celestial elaboró lo necesario para que el hombre sea salvo, porque Él sabía que nos íbamos a rebelar contra sus palabras, ¿no es cierto?, contra su palabra divina. Ahora bien, vamos a analizar algunos hechos científicos de Elena de White. Por ejemplo, sobre la educación. Habló sobre la educación. Escuchen bien, ¿cómo sobre la educación? Si no tenía ni un tipo de educación. O sea, no pudo estudiar en las escuelas como los demás. ¿Por qué? Porque estaba ese golpe que había recibido en su niñez, le impidió que ella pudiese seguir la escuela para estudiar.
Pero para Dios, por supuesto, no hay nada imposible. Dios es el Dios todopoderoso. Escribió sobre educación más que cualquier educador. El libro de la educación está colocado en las bibliotecas más encumbradas del mundo. Y se lo considera realmente algo maravilloso. En la forma de enseñar cómo debemos educar a nuestros hijos, cómo debemos tratar a los jóvenes, cómo debemos guiarlos hasta que realmente puedan tener conocimiento adecuado y, por supuesto, también el conocimiento de Dios, del Todopoderoso. ¿Qué dice Elisa? Lo siguiente. Medicina, influencia prenatal, 1865. La irritabilidad, nerviosismo, melancolía. ¿Saben lo que ella escribe? Es notable leer el Ministerio de Curación, cuando ella habla con toda claridad que el nerviosismo de una madre cuando está embarazada pasa a su hijo, que lo tiene en el vientre. De manera que acá dice que habla de la influencia prenatal. En esos días no se conocía nada, el pueblo de Dios estaba cometiendo errores terribles. Y Dios advierte ahora a través de ella, ¿verdad?, para que sigamos y veamos lo que la palabra de Dios mismo enseñaba. Pero acuérdense que fue después de los 1260 años de tremenda persecución, horror y desgracia, y el mundo estaba apartado de la palabra de Dios. Entonces el Señor envía su Espíritu para que realmente entendamos. La ciencia lo descubrió recién en 1954. Estamos entendiendo, casi un siglo después. La ciencia comprueba de que era así, es verdad. Todo es transmitido a través de esa madre que iba a dar a luz, ¿verdad?, a su hijito. Por eso, madres que estáis escuchando este tema, es importante que nosotros atendamos con toda nitidez a la obra poderosa de aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese. El punto C. La salud en la relación cuerpo-mente, 1867. 1867. Él escribió mucho de la salud en relación con el cuerpo y la mente. Si cuidamos nuestro cuerpo, claro, la palabra de Dios dice claramente que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo. Pero los hombres de aquellos días, me refiero al pueblo de Dios, e inclusive por ignorancia fumaban y hacían muchas cosas más que yo voy a contar en unos instantes. Tomaban bebidas alcohólicas que por supuesto dañan el cerebro. Se habían apartado de Dios. Y ella habla claramente de la relación de la salud y del cuerpo. Dios no puede habitar en un cuerpo enfermo cuando nosotros lo destruimos, ¿verdad? La ciencia descubre recién en 1948. También siempre es casi un siglo después. El Señor bendijo a su pueblo para que en el tiempo del fin también tengamos una luz del todo particular. En el punto D me llama la atención. Tabaco y enfermedades, 1864. ¿Saben ustedes que el tabaco en los días de Elena de White se usaba como medicina? Y los médicos de aquellos días creían y mandaban a los tuberculosos para que fumaran, para sanarse del tremendo problema de lo que era realmente, ya sabemos, la enfermedad del pulmón, ¿verdad?, que terminaba con la vida de ellos, definitivamente. Y más rápido todavía al fumar. Sin embargo, era la ciencia médica de aquellos días, pero la ciencia cambia. Ahora entiende, después de casi un siglo, en 1954, entiende que de que realmente el tabaco es un veneno insidioso que destruye completamente nuestra salud, no solamente los pulmones, sino todo nuestro cuerpo. Destruye también el corazón, destruye también el cerebro, nuestros vasos capilares. Podríamos hablar un largo rato, pero no tenemos tiempo en hacerlo hoy. Cuán amante es nuestro Padre Celestial. Él nos ama mucho. Él quiere que vivamos con Él para siempre. ¿Tú sientes ese deseo? ¿Queremos de veras amar a aquel que nos amó primero? A mí me emociona esto. ¿Saben por qué? Porque a veces hablamos solamente de la cruz del Calvario. Pero el asunto que Cristo cuando vino desde el jardín del Edén, acompañó a nuestros padres después de la caída, lo acompañó de los portales del Edén, les iba ilustrando a través del don de profecía todo lo que era la lucha satánica contra el pecado.
Su mente fue influenciada para que ellos entendiesen las cosas del cielo. ¿Abandonaría Dios a su pueblo a la hora del fin? No, de ninguna manera. El Señor, a través de su Espíritu, sigue guiando a su pueblo para que seamos obedientes a la palabra del Todopoderoso. Ahora bien, tenemos allí sobre el cáncer y sus causas, gérmenes y virus. Es notable, mucho tiempo antes que la ciencia pudiera hablar acerca de ello. El cáncer proviene de diferentes formas y maneras, y cuando debilitamos nuestras defensas, por supuesto, el cáncer va a tomarnos más rápidamente. Pero hay virus en particular que producen cáncer por naturaleza. La ciencia no entendía nada acerca de ello, 1864, ¿verdad? Pero leemos así ahora. Ciencia, Dr. Wendell Stanley, 1956. Bueno, que este hombre de ciencia, premio Nobel, recibe realmente por descubrir que hay ciertos virus que realmente pueden entrar en nuestro cuerpo y causar la terrible enfermedad contemporánea del cáncer. Y entonces habla cómo debemos alimentarnos para evitar justamente esto. Cómo los animales estarían enfermos en el fin del tiempo. Así terminaría nuestro mundo, enfermo y desdichado, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios tiene una luz especial. Cuán amante es nuestro Dios. Cuán amante es aquel que nos amó allá en los siglos eternos antes de que el mundo fuese. El Señor lo trazó todo. El Señor me creó para que yo sea compañero de Él por los siglos de una eternidad. ¿Quieres ser compañero de Dios para siempre? Por lo tanto, aférrate de las promesas divinas. Visiones enormes hasta el fin del conflicto. ¿Saben? Porque yo hablé de varias cosas de la salud y demás, que todas tienen que ver con la salvación, por supuesto, pero ¿saben? Lo más grande es que la tarea mayor de Elena de White fue llevar justamente ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a la palabra de Dios. En cierta ocasión sostuvo en alto, y miren que sostener en algo, prueben si quieren, en alto una Biblia de varios kilos de peso, así media hora, mientras las páginas iban corriendo y un pastor se acercó para ver si era verdad lo que estaba leyendo. Ella iba hablando, estaba en una visión que Dios le estaba mostrando y realmente los textos eran admirables. Más de 50 pasajes bíblicos fueron narrados de esta forma. Dios obró poderosamente para que tú y yo lleguemos a la eternidad y nos aferremos del firme escrito está de la palabra de Dios. Porque el don de profecía fue dado para que seamos fieles a la palabra de Dios. Por eso, su primera visión, ella ve el pueblo de Dios, desde el primer hombre que va a ser salvo hasta el último en el día cuando Cristo regrese. Los párrafos más hermosos. No tenemos tiempo, hoy no nos da el tiempo, ¿verdad? Pero Dios nos bendiga para que conociendo ciertas obras podamos leerlos después. La lucha contra el pecado. ¿Cómo el hombre del fin tendría que luchar contra el pecado más que nunca? Que tenemos que ser fieles al escrito está de la palabra de Dios. Bueno, ahora bien, saben, allí tenemos. Lucha contra el pecado, predijo el ecumenismo mundial. Y eso es lo que pasa actualmente, el ecumenismo mundial. Eso es lo que el nuevo orden mundial está estableciendo. Pero nosotros como pueblo tenemos suficiente luz para saber. El nuevo orden mundial será la unión de todas las iglesias de la tierra. Y los evangélicos y tanto el mundo católico, y yo lo digo con todo el amor y con todo el respeto, y otros aún musulmanes y demás, están creyendo que el nuevo orden mundial tendrá un líder espiritual, tendrá un día de reposo, que no es el verdadero, ¿verdad? Que es el santo sábado, sino será el domingo. Claro, la palabra de Dios en las grandes profecías lo dice, pero tenemos que conocer la palabra de Dios. Él explica claramente, en forma impresionante, cuando leemos cómo terminará nuestro mundo. Estamos al borde del fin de la intercesión, cuando Jesús deje de interceder y Él venga para buscarnos. Algunas de sus obras máximas. Y vamos a tener que leer rápido para conocer algunas de sus obras, ¿verdad? Solamente. Patriarcas y profetas. Allí se nos habla, ¿verdad?, de lo que fue la lucha, cómo entró el pecado a este mundo. Leamos, Alicia. Profetas y reyes. Bueno, continuamos avanzando en el gran plan de salvación, en el deseo de todas las gentes.
Un libro admirable que a uno se le caen las lágrimas al leer El deseo de toda la gente, porque narra el ministerio del amante Salvador, cómo luchó Cristo en sus primeros días a pesar de que los hombres no lo recibieron. No lo recibieron ni siquiera cuando nació. No lo recibieron, sino que tuvo de tal manera que ni siquiera pudo comer de lo que él mismo había establecido. Tuvo que ser alimentado por paganos. Qué cosa tremenda es esto, ¿verdad? Se crió allí en Egipto hasta cuando Dios indicó que él tenía que volver a Israel porque ya Herodes había muerto, como conocemos. Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles predicaron en ese siglo I. Dieron su vida por Jesús, pero tuvieron la luz suficiente. ¿Qué otro libro? El conflicto de los siglos. Se los recomiendo en forma particular, porque este libro narra desde el comienzo del gran conflicto hasta el día cuando Cristo regrese. Se los recomiendo en forma muy particular. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar mucho en la vida, a entender, va analizando la historia y el cumplimiento de las profecías a través del tiempo. Otro libro, Alicia. El camino a Cristo. Ese es un libro también, yo se lo recomiendo a todos, pero el Camino a Cristo es un libro pequeño, el otro es mayor, más grande. Pero el Camino a Cristo es un libro que nos acerca a Jesús. Nos invita realmente a aceptar ese Salvador en lo más profundo de nuestro ser. Cada día y cada mañana, cómo debemos entregar nuestro corazón a Jesús, ¿verdad? Testimonios para la iglesia. La iglesia del fin no sería una iglesia fácil. Satanás lucharía terriblemente y es por eso que inclusive aún dentro del pueblo de Dios hay quienes no quieren ya más ver los testimonios para la iglesia porque es penetrante y la Odisea tiene pecados tremendos. Y ella señaló los pecados que hoy ocurren dentro de las filas del pueblo de Dios. Por supuesto, no en todos los casos. Pero el trigo y la cizaña estarían hasta el fin. Leamos para entender y discernir entre el bien y el mal, entonces. Joyas de los testimonios. Bueno, ahí el nombre lo dice todo. Joya de los testimonios, un libro maravilloso. Consejo para los jóvenes. Dios nunca se olvidaría de los jóvenes y de esa etapa difícil de la vida. Por esos jóvenes, yo os amo honesto, en el nombre del Señor. Veamos los consejos de Dios para no caer en desgracia, para no caer inclusive en hogares mal instituidos. El Señor habla con claridad. En esta época de sensualismo y cuantas cosas más, el pueblo de Dios entiende y comprende. Palabras de vida del gran maestro. Otro libro impresionante de las parábolas de Jesús y las enseñanzas que Cristo dejó en este mundo, ¿verdad? Continuemos leyendo. La educación cristiana. Ahí esto sí habla del valor de la verdadera educación, que tiene que ver, ¿verdad?, con la ciencia de la cruz del Calvario. No podemos conocer todo lo humano, y está bien que conozcamos lo humano, no tenemos que ser ignorantes, tenemos que escudriñar, tenemos que poder estudiar todo lo posible. Tenemos que tener universidades, colegios, lo que fuere para educarnos, pero nunca nos vayamos a apartar en la educación de aquel que es el autor de la educación, que es Cristo, nuestro amado Salvador. El hogar cristiano, un libro que si lo leyera el ser humano, hiciese caso, no habría divorcios, no habría de los desastres que están pasando en la tierra en este momento. Ahora, consejos sobre mayordomía cristiana. Bueno, somos mayordomos, fuimos puestos por Dios en este mundo para ser verdaderos mayordomos. Y el Señor nos indica cómo cuidar de los bienes que recibimos para que también podamos llevar este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo y Cristo pueda volver pronto en las nubes de los cielos. Cuán admirable es todo este. Otro que de paso lea, Alicia. Mente, carácter y personalidad. Saben que esto acá se habla de una forma impresionante, aunque ella no fue psicóloga. Tenía 3er grado de escuela. Los científicos dicen que ¿cómo puede ser? Y yo tengo muy presente esto porque, aún tuve una hermana que tuvo problemas serios en su mente y yo mismo no entendía. Pero ella ya hablaba de mente, carácter y personalidad. Cómo realmente Dios quiere que cultivemos nuestra mente, cómo debemos cuidar nuestra mente. Consejos sobre el régimen alimenticio. Allí habla de cómo estarían todos los seres, tanto animales como también aún vegetales, estarían enfermos al fin de la historia. ¿Y qué pasa en este mundo? ¿No está todo arruinado?
Pero leamos este libro porque están los consejos necesarios para que podamos resistir frente al día malo que nos toca vivir. Eventos de los últimos días. Esa es una recopilación maravillosa. Allí va narrando los eventos de la hora final. Cómo van a acontecer en orden hasta cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Mensajes selectos. Bueno, el título lo dice también todo, ¿verdad? Son mensajes selectos para el pueblo de Dios. La vida de Jesús, otra vez. Él escribió mucho sobre Jesús, sobre lo que fue realmente la vida admirable de Cristo, nuestro poderoso Salvador. ¿Hasta cuándo durará el don de profecía? Es la pregunta que ahora nos hacemos. Leíamos recién. Ahora leemos allí, ya lo leíamos hoy. Pero antes de leerlo quiero decirles algo, que saca la cita un poquito. Porque les pregunto, ¿hasta cuándo va a durar el don de profecía? ¿Qué dice la Biblia? Hasta cuando Cristo regrese. Los dones espirituales van a existir. Y saben, Satanás puede romper un montón de cosas dentro del filo del pueblo de Dios, dentro de las filas admirables que inclusive el Señor organizó, porque la Biblia indica cómo está organizado el pueblo de Dios. Pero Satanás va a desbaratar todo al final. Y de señales de estas ya se están viendo. Con toda claridad. Si se los digo con todo amor. Pero nosotros no debemos caer en esos engaños. ¿Por qué? Porque sabemos de sobra cómo realmente Satanás lograría que una enorme mayoría, a pesar de conocer los mandamientos de Dios, a pesar de conocer un montón de cosas de Dios, habrían de apostatar y alejarse de los principios morales de Dios. Inclusive, conociendo la voluntad de Dios, aparentarían ser cristianos con la Biblia en la mano, pero no harían las cosas del cielo. Y ustedes saben que la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. De manera que allí está. ¿Cómo va a terminar ese gran conflicto? Leamos, Alicia. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Qué hermosa cita, ¿verdad? A mí me gusta mucho. Está en El conflicto de los siglos, ese libro que les recomendé recién, en la página 737. ¿Saben por qué el conflicto ha terminado? ¿Qué día grande será ese? Cuando termine para siempre el llanto y el gemir de la raza humana. Y allí habla de la perfección de Dios, de la perfección del carácter de Dios y también de su creación. Y dice que de aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del vasto e infinito espacio. Los hombres hoy con misiles van, yo digo misiles o cohetes, ¿no es cierto? El hombre quiere saber algo más allá, pero saben que allí se cuentan estos libros mucho más que lo que el hombre conoce hoy, que la ciencia humana, y que va descubriendo de a poquito. Por eso los hijos de Dios no son ignorantes. Los hijos de Dios conocen las cosas de Dios. Los hijos de Dios saben lo que va a pasar mañana. Los hijos de Dios entienden, pero notemos muy bien que el don de profecía no es algo que aparece por allí o por acá y se dicen cosas contradictorias y demás. Eso proviene de Satanás. Balbuceos, inclusive, eso proviene de Satanás. No, de ninguna manera. Sino que realmente la inspiración siempre fue igual. ¿Y quién es el que gobierna esa inspiración? Es el Santo Espíritu de Dios. No hay cómo cambiar esta verdad. Y más al conocer esta biografía que recién yo mencioné. Una persona de tercer grado, ¿cómo pudo escribir semejante cosa? Me impresiona otra frase, donde dice que desde el átomo más pequeño hasta el mundo más vasto declara que Dios es amor. Dios es perfección. Y sí, el átomo, el hombre hoy conoce muy bien eso, lo que es un átomo. Hay tanta perfección en un átomo tan pequeñito, ¿verdad? Como también lo hay en todo el vasto universo de Dios. ¿Cuántos hombres de ciencia hoy dicen, cuidado, cuidado que viene ya un aerolito tan grande que se va a destruir la Tierra? Pobres científicos.
hermanos. Lo digo con amor. Esperan que llegue el momento, pero el asunto es que el aerolito no cae ni rompe la tierra. Porque hay uno que dirige todo. El mismo que dirige el átomo, el mismo que dirige el universo, lo dirige todo. Y cuida de nuestro mundo en esta hora catastrófica en la cual nos toca vivir, donde hay guerra por doquier. Tal vez el punto central está allí entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Y Estados Unidos y Norteamérica, y podríamos hablar de muchas cosas. Pero también tenemos que involucrar a otros países, temblando el horror de la destrucción masiva. Saben, hay esperanza más allá de las bombas atómicas. Hay esperanza mucho más allá de un mundo que podía terminarse en un ratito. Hay un video que narra lo que duraría el mundo si estallase una tercera guerra nuclear, por ejemplo. Y eso duraría un poco más de media hora. Pero los que vivirían más tiempo habrían de ser alcanzados por la radioactividad también. El hombre tiene en sus manos el poder de destrucción atómico para destruir 4 veces a este mundo. Y yo les pregunto, ¿y por qué entonces no estalla la tercera guerra nuclear? Porque no va a estallar. Porque el mundo no va a terminar de esta manera. Porque el espíritu de profecía habla con toda claridad cómo va a terminar este mundo. Porque la palabra de Dios es clara, eficaz para instruirnos. Él nos habla con toda nitidez del amor de Dios. Nos habla de cómo el mundo se va a agrupar finalmente contra el pueblo de Dios, porque Satanás lo que más le molesta es el pueblo de Dios. Y las fuerzas en un momento, y ese día está a las puertas cercano, miremos la política internacional, veámosla con nuestros ojos, leamos en la palabra de Dios, leamos lo que realmente estamos hablando y veamos cómo el cumplimiento es estrictamente exacto. Dios nos ama y nos ama entrañablemente. Ese Dios insondable, ese Dios amante, aquel que dejó los atrios celestiales. Yo muchas veces he pensado en esto, mi estimado amigo. Cristo, el que tuvo a su cargo de la divinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia cuenta que los 3 seres estaban presentes aún en la creación de nuestro mundo. El Espíritu de Dios se movía sobre las haz de las aguas, dice. El Padre también se encontraba allí. También estuvo presente en la cruz del Calvario cuando su Hijo moría por nuestras transgresiones y por mis reveses desgraciados de la vida, ¿verdad? Él pagó la deuda enorme que el hombre causó para que nuestros pecados puedan ser perdonados, para que nuestra mente pueda ser regenerada y podamos volver a Dios. Por lo tanto, no seamos rebeldes a la voz del cielo. No seamos rebeldes a la voz del don profético, mis apreciados amigos y hermanos en Cristo Jesús, sino que gocémonos y alegrémonos en esta vida con un Dios amante, a pesar de las penurias, a pesar del dolor, a pesar de que la serpiente antigua nos muerda en el talón, como dice el texto bíblico, ¿verdad? Jesús lo dijo en Génesis 3:15 ya. Ella es la serpiente antigua que Satanás les va a molestar, les va a perseguir, les va a hacer cualquier cosa. Pero yo terminaré, la descendencia de la mujer, yo terminaré y aplastaré a la serpiente para siempre. El pecado será aniquilado para siempre. ¿Saben? Los hombres han colocado dioses misteriosos. Ahí vemos algo, aunque la diapositiva es un poco oscura, pero lo vemos. Y ahí vemos la adoración, ¿verdad? ¿A qué? A un ídolo. Y el segundo mandamiento de la ley de Dios dice claramente no te harás imágenes ni cosas para adorarlas. Pero habla de un Dios pagano inclusive. Esa fue la debilidad humana porque nos aparta de Dios en forma total. Habla de los 10 mandamientos de Dios. Por lo tanto, seamos fieles a los mandamientos del Todopoderoso. Seamos fieles a la palabra profética. Seamos fieles a la palabra de Dios, que nunca Satanás pudo destruir ni la habrá de destruir. Este himno dice lo siguiente. Cuán firme cimiento ha puesto a la fe el Padre en su eterna palabra de amor, que más a su pueblo
pudiera añadir de lo que en su libro ha dicho el Señor, de lo que en su libro ha dicho el Señor. Si te hayas probado en ardiente crisol, mi gracia potente tu fe sostendrá. Tan solo la escoria deseo quemar y el oro de tu alma más puro será, y el oro de tu alma más puro será. Hermanos, queremos tener fe en Dios. No existe la fe sino en el estudio de la palabra de Dios. Vayamos con todas nuestras energías y nuestra mente a escudriñar las Escrituras con un espíritu de oración para que podamos entender. Creamos al don profético de Dios siempre. No nos apartemos ni a diestra ni a siniestra. Recuerden el pasaje de hoy. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque ni siquiera les amaneció. Pero yo quiero agradecer al Todopoderoso en primer lugar. Quiero agradecer porque Él me amó tanto y me ama tanto. Y en esta hora difícil de la historia en la cual nos encontramos viviendo, el Señor nos sigue guiando para que no tropecemos con los engaños satánicos que Satanás habría de levantar, las mayores tentaciones en la hora del fin, tanto para los niños como para los jóvenes, como para tantas cosas que nosotros sabemos, ¿verdad? No hace falta que yo les enumere. Un mundo al borde del abismo. Moralmente está en el abismo más profundo. Por eso Cristo vendrá con poder y gloria en las nubes de los cielos. No dudemos de ello. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Esa es nuestra mayor responsabilidad en este mundo dramático y triste. Agradezcamos al Todopoderoso por su amor y por su palabra. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias en este día por todo lo que tú has hecho para con nosotros, por todo el plan de salvación, por el don profético que nos diste a través de los siglos y al fin del tiempo también. Nunca habrías de abandonar a tu pueblo. Gracias nuestro Dios, porque si somos fieles a ti, llegaremos a la patria celestial, veremos tu trono, y en esta vida aún nos irá mejor, porque tú quieres que vivamos más, tú quieres que realmente nos vaya bien en este mundo, pero desgraciadamente por la desobediencia el pecado se multiplica cada vez más. Que podamos ser hijos fieles, que te amemos de corazón, y manifestemos que tú habitas en nuestra vida con nuestro ejemplo, con nuestras obras, con nuestra forma de alimentarnos, con nuestra forma de, en todas las áreas de la vida, demostremos que nuestro carácter se asemeja cada día más al de Jesús, el que intercede en la hora postrera, allí en el santuario celestial. Te lo suplicamos todo, en el nombre precioso de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga, mis apreciados amigos. Que el Señor sea con nosotros. Que Él esté a nuestro lado constantemente. Ese es el deseo de Dios. Dios no se aleja del hombre. El hombre se aleja ¿de quién? De Dios. Y por eso anda como anda. Por lo tanto, nunca dudes de que Dios está lejos del hombre. No. Arrodíllate. Pídele al Señor poder, pídele sabiduría y Él te la va a dar. Dios no te promete un paraíso en este mundo, porque estamos en un mundo de pecado, donde Satanás, por supuesto, hace cualquier cosa para destruir el pueblo de Dios.
pero seamos fieles. Gustemos de la salvación que es en Cristo Jesús aquí en este mundo, para que pronto le veamos como Él es y habitemos con Él por los siglos sin fin de una eternidad. Ahora quiero solamente recalcar las cosas que siempre recalcamos. Es esta hora y no otra donde debemos predicar. ¿Por qué? Porque las señales son claras. Y cuando veáis todas estas cosas, conocer que Jesús dijo en cierta ocasión, cuando las brevas aparecen ya en la higuera, y la higuera comienza a abrir sus hojas, ¿qué pasa? El verano está cerca. Así también vosotros. Dice, entended que cuando ocurran las señales del fin, ya está a las puertas la venida de Jesús. Por eso tenemos que predicar el fin del tiempo de gracia está llegando. Ahora, en esta hora dramática, el seminario de Apocalipsis que todos esperamos, y ya iremos dando más indicaciones en cuanto a la fecha, pero lo anunciamos con tiempo para que realmente vayamos preparándonos para recibir lecciones, para tener todo lo necesario, porque las vamos a dar gratuitamente, para que de veras podamos asimilarlas y grabarlas en nuestra mente. Por eso este tema debía ser dado para entender mejor la palabra de Dios. El seminario del Apocalipsis será un seminario de la revelación profética, porque el Apocalipsis es un libro profético. Aunque los hombres digan muchas veces que es realmente un libro al que hay que tenerle miedo. ¿Vieron lo que el diablo hace? ¿Vieron? Hace novelas, películas con el Apocalipsis, cuando el Apocalipsis está impregnado del amor de Cristo para salvar a sus hijos de este mundo triste. Allí tenemos nuestro teléfono habitual, al cual podemos llamar para cualquier duda que tengamos. Tenemos también nuestro mail, ¿verdad?, allí bien escrito para que podamos copiarlo y preguntar todo lo que queramos acerca de ello. Admirable oportunidad. Que Dios nos ayude y que nos acompañe para que podamos participar nosotros y tú, que me ves, todos, y nuestros amigos y vecinos, todos, del gran seminario de las profecías de esperanza que emanan del Apocalipsis. Que las bendiciones de Dios sean sobre tu vida y la mía. Amén.